En medio de los bombardeos, del hambre, del frío, del miedo, de la incertidumbre, en definitiva, en pleno conflicto de Malvinas, ¿qué momento de calidez podían tener aquellos soldados? Bueno, muchos recuerdan hoy que uno de los momentos más emocionantes era cuando recibían las cartas que les mandaban sus familiares. Ese es justamente el tema de un proyecto, Memoria Epistolar de Malvinas, que se puede escuchar en Spotify y que concentra, que muestra estas misivas, estas cartas que se mandaban entre combatientes y sus familiares. Y para hablar de eso, de ese podcast, vamos a hablar ahora con Diego Gemio. Diego es periodista, docente, es podcaster también, Diego, y fuiste en esta ocasión el productor artístico de Memoria Epistolar de Malvinas. ¿Podés contarnos, bienvenido, contanos por favor cómo surge este proyecto? Gracias por el espacio. El proyecto surge a raíz de una convocatoria de la Fundación Williams. Esa convocatoria llamaba a museos y a entidades particulares a presentar proyectos para una intervención artística dentro del museo. Entonces la idea fue convocar a 8 veteranos y algunos de sus familiares para que ellos puedan leer, recrear a través de las cartas esos momentos y también cada uno de los episodios tiene entrevistas a veteranos y a sus familiares. Algunos decidieron leer cartas propias, otros cartas de sus padres y otros veteranos cartas de quienes ya no están, de los caídos. Entonces, las cartas tienen este valor, además del valor documental, de ser el sustituto más vívido de quien ya no está, y de quien está es también una muy buena fotografía de los sentimientos que había en torno a Malvinas y a ese momento tan histórico del que se acaban de cumplir 40 años. Diego, ¿les fue difícil encontrar excombatientes que conservaran cartas y a la vez cómo fue el reencuentro de ellos con esas cartas? Este proyecto tuvo dos cabezas, por decirlo de alguna forma. Una es Epistolar Podcast, que es el podcast que yo hago desde el año 2018 con Tomás Spray, y la otra pata es el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Fueron ellos quienes se encargaron de buscar a los veteranos y de ver además qué cartas tenían ellos en su poder, qué cartas no se habían perdido, por supuesto, y estaban ellos también dispuestos a leer, porque esto es una forma de exponer sus historias, de contar sus sentimientos. Muchos de ellos no habían leído las cartas en décadas, algunos de ellos se quebraron al momento de leerlas. Entonces también había una cuestión ahí de ponerle el cuerpo y los sentimientos a esa lectura. Y contestando a tu pregunta, fue el museo quien acercó estas historias. No fue fácil juntar todos estos testimonios, además de la lectura de las cartas, para hacer 8 episodios. Cada episodio dura más o menos entre 12 y 20 minutos y ya están disponibles, como vos decías, en Spotify, y dentro de muy poco van a estar en el canal de YouTube del museo. Diego, cuando contactás con ellos, se mostraba, y vos decís que pasaron décadas, a veces en algunos casos, sin leer esas cartas, sin releer esas cartas. ¿Se mostraron reticentes o más bien querían compartir? Porque es un momento muy íntimo, ¿no? Es un momento muy íntimo el de la escritura, y además un momento muy feliz para ellos el de recibir las cartas. Lo era, y un momento muy triste aquellos que no tenían la suerte de poder recibir las cartas. Entonces, en general, la respuesta fue positiva de aquellos que finalmente decidieron hacerlo y otros que prefieren dejar eso para su fuero íntimo y dejar eso para su archivo personal. Por supuesto que el museo respeta cada una de esas miradas y de esas posiciones respecto de qué es lo que quieren hacer con las cartas. Y la gran mayoría de las cartas que llegaron a este proyecto eran cartas, por supuesto, originales que tienen una cuestión corpórea de puño y letra y del papel que sobrevivió esos 40 años de Malvinas. Entonces, me parece que acá no hay un tercero que mira aquello que ocurrió, no hay un historiador, ni un sociólogo, ni un filósofo hablando de Malvinas, sino que son ellos mismos contando sus experiencias y todos los sentimientos que uno vincula con Malvinas, ¿no? La cuestión de la incertidumbre, de lo heroico, de no saber cuándo se iba a volver,
de la tristeza por estar lejos de la familia, en fin, todos esos sentimientos están ahí vívidos en las cartas y también en las entrevistas. Diego, vos también evidentemente tenés un interés por lo epistolar, de hecho, como lo mencionaste recién, tenés otro podcast desde hace años de lectura de cartas. ¿Podés contarnos de qué se trata eso y también dónde lo escuchamos? Sí, el podcast se llama Epistolar, se busca en Spotify, en YouTube o en las principales plataformas como Epistolar Podcast. Es un podcast que nació en 2018 con la idea de rescatar al carteo como una forma de pensamiento perdida, pero hacerlo a través de un formato reciente como el del podcast. Justamente hoy, miércoles, estamos lanzando nuestra 4ª temporada. Llevamos 125 episodios de cartas y que leen personalidades como Graciela Borges, Cristina Banega, Norman Brisky, Julieta Ortega, Pompeyo Audiver, en fin, de personas que por algún motivo fueron notables. Para darte una idea de lo amplio, hay cartas desde Perón a Van Gogh, pasando por el negro Fontana Rosa, en fin, nuestra querida Mercedes Sosa. Hay cartas de todos los colores, temas y épocas, entonces la idea es que Epistolar también sea una usina de ideas, y a partir de esto fue que surgió la idea de que Epistolar tenga otros proyectos paralelos. Uno de ellos es el del Museo Malvinas, junto al Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Bueno, te agradezco un montón tu tiempo, Diego. Lo que no dije es que sos tucumano, así que los invitamos a escuchar estos 2 podcasts, ¿no? Epistolar Podcast, que hoy arranca con nueva temporada, y Memoria Epistolar de Malvinas, que ya está subido en Spotify con sus 8 capítulos. Muchas gracias, Diego. Gracias, hasta luego.